Como ya habrás visto en la miniatura o en el título del video, en este video lo que voy a hacer es enseñarte cuál es el proceso natural que puedes seguir tú hoy siendo adulto para aprender a hablar inglés de la misma manera, con la misma facilidad, con la misma naturalidad con la que aprendiste a hablar el español cuando fuiste niño. ¿Sí? Mi nombre es Giancarlo Romero, llevo más de 10 años enseñando inglés y en este video lo que voy a compartirte es información muy valiosa, información que no vas a encontrar allá afuera, porque yo no la he encontrado allá afuera. He tenido que condensar todo esto a través de libros, años de práctica, experiencia. Y lo que te voy a enseñar pues es básicamente información que te va a permitir a ti, que probablemente vas empezando con el inglés, a poder hablarlo, llegar a hablarlo haciendo lo correcto. ¿Sí? O sea, dejando de hacer tantas cosas que uno puede hacer mal o cosas que te quitan el tiempo, enfocarte en hacer lo que realmente te lleva a hablar el idioma. Sea que ya lleves un tiempo aprendiendo inglés, manejes ya cierto vocabulario, pero te cuesta y traduces mucho mentalmente. Si ese es tu caso, pues aquí también lo que te voy a explicar te va a ayudar a entender qué es o cuál es el camino que deberías de seguir. Y por último, lo tercero que voy a hacer, o para el tercer tipo de persona que va a esto, es para la persona que ha llegado a un punto, ya lleva años estudiando, aprendiendo inglés, ya entiende el inglés, pero le cuesta hablarlo, ¿sí? Entonces, sin importar en qué nivel estés, lo que te voy a explicar aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque es la base para que el ser humano hable un idioma, es entender los principios que rigen nuestro cuerpo, nuestra mente y cómo funcionamos al momento de aprender a hablar un idioma. Y porque la información que te voy a compartir es súper importante y quiero que confíes en quién soy, te voy a compartir un poco. Actualmente tengo un nivel C2 en inglés. Puedes corroborar esto viendo otros videos en mi canal donde salgo hablando en inglés. Sigo practicando mi inglés, eso sí, porque vivo en Latinoamérica, entonces no tengo esa facilidad de comunicarme con otros para practicarlo. ¿Va? Entonces mi nivel actual de inglés es C2. Vengo compartiendo mi información a través de mis redes sociales, por ejemplo Instagram. En este momento tenemos casi 40.000 seguidores. En TikTok, que fue el primero que abrí, casi 140.000 seguidores también. Y básicamente toda esta información que te voy a compartir es la misma que comparto con los alumnos que tengo, que toman mis tutorías, que toman mis programas. Y bueno, sin dejar de enrollarme más, vamos a ir al grano. Ahora que ya me conoces, ahora que sé que puedes al menos confiar un poco más en mí. Obviamente si es la primera vez que me ves, no va a haber mucha confianza, de eso estoy completamente seguro. Pero pues ahí, por todo mi granito de arena para que creas más en lo que te voy a decir. Entonces, vamos a entender cuál es el proceso, primero, macro, de forma grande, que sigue una persona para poder llegar a hablar en un idioma. ¿Sí? Y para poder entender esto del proceso, primero tenemos que comprender qué es hablar un idioma realmente. ¿Sí? ¿Qué es hablar un idioma? ¿Vale? O para qué nos sirve hablar un idioma. Tenemos que entender que cuando nosotros hablamos, lo que estamos haciendo es comunicar la información que tenemos en nuestra mente. ¿Va? Diferente a lo que normalmente pensamos, esta información no está en ningún idioma, es simplemente información que está en nuestra mente. Pero que como el primer medio a través del cual nosotros hemos aprendido a comunicar esa información hacia afuera ha sido el idioma español, pues muchas veces pensamos que nuestra información está en español, pero la verdad es que no. Te pongo un ejemplo. Si tú vas por la calle y ves a dos personas en una disputa, peleando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vas a ponerte a pensar, uy, esas dos personas están en una disputa, están discutiendo y esto puede ser peligroso. Y luego recién después de eso te vas a dar cuenta que lo que está sucediendo es peligroso. O, por el contrario, lo que va a suceder es que vas a ver esas dos personas e inmediatamente vas a sentir de que eso que está sucediendo es peligroso. Lo segundo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros
nos acercamos a entender lo que es un idioma o el hablar un idioma, tenemos que comprender primero que el hablar un idioma consiste en expresar la información que tenemos en nuestra mente hacia afuera y que esta información tiene que convertirse en palabras y frases en dicho idioma, solamente cuando la queremos expresar. Entonces, tenemos que comprender de que para nosotros poder aprender un idioma, tenemos que querer expresar la información que tenemos dentro, ¿sí? Ahora, puede ser que querramos expresarla, ¿no? Que en este caso hablamos de ser el emisor de la interacción, ¿sí? O puede ser que nos la estén expresando y que nosotros tengamos que recibir esa información. Y en este caso es el receptor, ¿no? Esto fue lo que nos enseñaron en la escuela. Entonces nosotros podemos bien o ser el receptor o bien ser el emisor, ¿va? La razón por la que los enumero es porque para que nosotros podamos hablar en un idioma necesitamos primero ser receptores del idioma, ¿sí? Lo primero que necesitamos hacer es ser los receptores del idioma, es decir, ser capaces de entender cuando nos hablan en el idioma, es ser capaces de entender las ideas, la información que se nos transmiten en dicho idioma. Vale, vamos a ver que se esté grabando, se escucha, todo bien, sí. Entonces, primero, nuestro enfoque al buscar aprender a hablar un idioma es ser el receptor. Esto es por naturaleza. Una de las maneras más eficientes de ver cómo funciona nuestra naturaleza para aprender idiomas es ver a los niños, ¿sí? ¿Qué es lo que los niños hacen? Los niños cuando están aprendiendo un idioma, constantemente lo que hacen es escuchar, 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 ver a otras personas interactuar y tal, ¿ya? Y una vez que ya hemos aprendido el suficiente vocabulario para entender bien el idioma, vamos a comenzar a enfocarnos en hablar el idioma, ¿vale? Entonces, el proceso de recepción funciona de la siguiente manera. Cuando yo estoy en una interacción, como te digo, nosotros solamente utilizamos los idiomas en interacción con otras personas o con nosotros mismos cuando queremos comunicar o tener más clara una idea, ¿no? La expresamos. Entonces, cuando nosotros estamos siendo receptores en una interacción, ¿sí? Lo que va a suceder es que nosotros vamos a recibir una frase o conjunto de frases, ¿no? Y ese conjunto de frases, nuestro cerebro lo va a convertir en una idea, ¿no? Por ejemplo, hay muchos factores que juegan aquí en el tema de las frases, no solamente las palabras que se usan, sino también la entonación y tal. Pero si, por ejemplo, tú estuvieras en una interacción conmigo, ¿no? Y yo voy y te digo, hey, hola, ¿qué tal? Oye, qué gusto verte, ¿no? Qué bien te queda esa camiseta que llevas, ¿no? Yo te voy a haber entregado esas frases y la idea que tú percibes es, ok, mi camiseta se ve bien, esta persona es amable, ¿sí? Esa es la idea que tú percibes detrás de las frases que yo te he dicho, ¿va? Entonces tú recibes una frase que se convierte en una idea. Ahora, enfocándonos en la misma interacción, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú eres el emisor? Cuando tú eres el emisor, lo que va a suceder es que tú quieres compartir una idea y tu cerebro te entrega frases para compartir dicha idea. Entonces es un proceso que ocurre de forma contraria. Mientras cuando nosotros somos receptores, las frases que recibimos la convertimos en idea. Cuando nosotros somos emisores, la idea que tenemos en mente se convierte en frases, ¿sí? Entonces, en tu proceso de aprender un idioma, lo primero que tú tienes que hacer es volverte bueno siendo un receptor, ¿sí? Es decir, lo que tú tienes que hacer es comenzar a consumir inglés. Comenzar a consumir siempre interacciones donde quede clara la idea, lo que se busca transmitir. Aquí es muy importante que la interacción sea tal cual como cuando un niño está viendo a otras personas comunicarse.
¿no? Que hay una interacción, que estén conversando estas dos personas en el video. No que sean frases apuntadas en un texto, no que sean, no sé, audio solamente. No, tú tienes que entender por qué se están comunicando, el propósito de la interacción. Tu cerebro necesita ver de que aquí hay un propósito y que no solamente están hablando por hablar y ya. No, hay una intención en la comunicación. Cuando tú te comunicas con alguien, siempre hay un propósito, ¿sí? Y tú necesitas que tu cerebro vea esta interacción lo más natural posible, ¿vale? Lo más natural, lo más real posible. El problema que ocurre cuando estamos aprendiendo inglés de manera tradicional es que se nos ponen libros, se nos ponen audios, etcétera, y nuestro cerebro nunca está enfocado en, ok, ¿por qué se están hablando de esta manera? ¿O cuál es la historia que se cuenta detrás de esto? No, simplemente nuestro cerebro se enfoca en analizar que la gramática, en analizar que la pronunciación, en analizar que bueno, ya con gramática básicamente capsuló todo, ¿no? Tiempos verbales, etc. Entonces nuestro cerebro no está funcionando de manera normal o no está captando el momento que estamos experimentando como un medio de comunicación. Y ya que los idiomas son nuestro medio de comunicación, tenemos que aprenderlos como tal. Porque si lo aprendemos como un concepto, ¿sí? Si aprendemos el inglés como un concepto, no vamos a poder utilizarlo para comunicarnos. Porque nuestro cerebro no lo va a ver como un medio de comunicación. Entonces lo tenemos que ver de la forma más natural posible. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro guarde la información como un medio de comunicación, ya que cuando nosotros nos comunicamos, valga la redundancia, lo que estamos haciendo o lo estamos haciendo desde la parte inconsciente de nuestra mente, ¿va? Entonces, partamos desde ahí primero. Este es un punto súper importante a tener en cuenta cuando tú estás practicando tu inglés, sea que vayas empezando, vayas en intermedio o ya estés en avanzado. Lo que tú necesitas es recordar esto de aquí. Tú no puedes practicar tu inglés porque quieres practicar el inglés. Tú tienes que practicar tu inglés porque quieres comunicarte. Porque la práctica que estás haciendo es comunicativa. ¿Va? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volvernos capaces de entender el inglés en inglés. ¿Sí? Y una vez que ya hemos aprendido suficiente vocabulario para entender el inglés en inglés, ahora sí vamos a pasar a ser emisores. ¿Sí? Y el proceso de ser emisor es un proceso bastante complejo porque es aquí donde la mayoría suele cometer muchos errores. Dentro de nuestra tutoría nosotros contemplamos 8 pilares a nivel de speaking que pueden intervenir con tu capacidad de expresarte en inglés. Pilares tan sencillos como que el inglés lo piensas en español, el inglés lo traduces mentalmente al español para entenderlo. Si sucede eso, pues nunca vas a llegar a hablar en inglés, tienes que eliminar la traducción. Pilares como que te falta vocabulario para expresarte, que suele ser lo que piensa la mayoría, pero no siempre es eso. Pilares como otro de ellos, un bloqueo emocional al querer expresarte, ¿sí? Es decir, internamente tú te bloqueas. ¿Por qué? Porque te han corregido tantas veces cada vez que has querido hablar en inglés que tu cerebro estas correcciones las ve como que si te estuvieran lastimando. Entonces, como tu cerebro relaciona, ok, si yo hablo en inglés me van a corregir y cuando me corrigen yo me siento lastimado, pues ya no vamos a hablar en inglés. Y te bloquea internamente para que no hables en inglés, precisamente como un mecanismo de defensa para que no te vuelvan a lastimar, ¿no? Que es, al final, eso está probado científicamente. O sea, puedes buscar muchos artículos respecto a cómo corregir funciona muy poco y cómo premiar funciona muy bien. Y esto es a nivel inconsciente, a nivel del cerebro animal que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Lo puedes ver con perros, con gatos, ¿no? O sea, el perro, ¿cómo aprende a hacer truquitos? Dándole premios, ¿no? Te aprende a dar la pata, a sentarse, a correr, a ladrar, hace de todo el perro, un poco más y te habla. Entonces los premios funcionan, el corregir no tanto. Ahora, un tema que es súper importante comprender aquí es que tenemos estos dos factores, idea-frase. Idea es aquello que queremos comunicar
Y frase, aquello con lo que externalizamos el concepto que tenemos internamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos a la parte de ser emisores, que es la parte más compleja, como te digo, hablar el idioma, tenemos que haber aprendido suficiente vocabulario. ¿Cómo es que se aprende este vocabulario necesariamente? O sea, ¿cómo es que tendríamos que aprender este vocabulario? Necesitamos tener, lo puedes aprender en películas, usualmente lo aprendemos inconscientemente cuando somos los que hemos aprendido inglés de niños, lo aprendemos normalmente a través de series, de películas, de videojuegos, y lo aprendemos de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros al consumir este tipo de contenido vemos frases, ¿no?, que nos interesa entender qué es lo que se busca comunicar, la idea que busca comunicar esta frase. Entonces lo que hacemos primero es, esta frase en inglés la traducimos al español, ¿no?, para poder comprender la idea, ¿sí? E inconscientemente lo que hace nuestro cerebro es, ok, esta frase de aquí significa esta idea, y luego termina descartando el español. Eso es un mecanismo que ocurre de forma natural cuando somos más jóvenes. Cuando somos más adultos y hemos llevado clases de inglés tradicionales, no ocurre de esta forma, pero hay una manera, y es la que te voy a enseñar aquí. ¿Ya? Pero esa frase como tal, que expresa la idea, no es solamente una frase, es un sonido, ¿vale? Nosotros tenemos que recordar que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, así como hay otros tipos de animales que son sociables por naturaleza. El perro, el gato, el que tú quieras, la oveja, la vaca, etc. Entonces, el perro ladra, el gato maulla, la oveja bala, el humano habla. Entonces, nosotros tenemos que entender de que estas frases son sonidos, ¿sí? Son sonidos con los cuales que nosotros emitimos para compartir nuestras ideas. Entonces, nosotros tenemos que practicar las frases en inglés bajo este principio, que son sonidos, ¿va? Y esas frases en inglés nosotros les vamos a asociar una idea. Entonces, yo, por ejemplo, lo que manejo con mis alumnos es que les doy un total de 480 frases en inglés, ¿sí?, las cuales vamos trabajando semana a semana. No es que de frente 480, las vamos dividiendo por 30 frases cada 2, 3 días y así. Y estas frases, la manera en la que uno la practica es enfocándote en el sonido, ¿sí?, que es el sonido, básicamente es la pronunciación, cómo se pronuncia la frase, y la entonación, cómo se entona la frase. Te doy un ejemplo en español. Cuando tú dices, por ejemplo, cállate la boca, cállate la boca. Esa es la pronunciación, ¿no? Cállate la boca. Pero la entonación marca, tiene un papel importante. Es diferente que te diga, oye, cállate la boca, a que yo te diga, cállate la boca, ¿sí? He visto que esto se usa mucho en México, ¿no? El cállate la boca es como que cuéntame más, qué interesante lo que me dices. Entonces, con solamente la entonación, ya el mensaje cambia completamente, ¿sí? Entonces, al momento de tú practicar el inglés, estas frases, tienes que enfocarte en la pronunciación y en la entonación, porque ese es el sonido, son las bases del sonido, ¿sí? Y este sonido le vamos a asociar el sentir, ¿sí? El sentir, ¿qué es? La idea. Nosotros sentimos las ideas, como el ejemplo que te daba, ¿no? Si tú estás en la calle y ves a dos personas peleando, discutiendo, tú sientes inmediatamente que eso está mal, ¿sí? Entonces tu idea se siente, no es algo que tú pienses, no es algo que tú pongas en palabras, no, es inmediato, es un sentimiento. Entonces, como tal, esto yo le llamo la técnica PES, una técnica creada por mí, que es para que tú puedas aprender el inglés de forma natural, tal cual como lo estás viendo. Entonces, lo que tú vas a hacer con el inglés, que esto lo puedes agarrar de frases que estén en tu libro, en tu cuaderno, etc., es que vas a repetir estas frases en voz alta, ¿sí?, enfocándote primero en el sonido de la frase, ¿vale? El sonido de la frase, que es la pronunciación, la entonación, y luego te vas a enfocar en sentir lo que estás comunicando con la frase, ¿vale? Como te decía antes, es súper importante que al practicar tu inglés siempre haya una intención de comunicar.
siempre hay una intención de comunicar. Entonces, lo que tú vas a hacer acá es, al decir la frase en voz alta, primero te vas a enfocar en pronunciar y entonar lo mejor que puedas. Y por último, te vas a enfocar en sentir lo que estás comunicando. Entonces, te doy un ejemplo. Tenemos la frase que yo siempre, que es una de las que considero bastante buena. How much longer will you stay here? Va. Tenemos esta frase de acá. Si nosotros queremos aprender esta frase para que haga parte de nuestro vocabulario, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que la frase significa, ¿no? Como te decía, nos apalancamos del español. ¿Para qué? Para entender lo que esta frase significa. Entonces la traducimos al español, ¿no? Y lo que esta frase significa, pues, ¿cuánto más tiempo te vas a quedar por acá? Básicamente es lo que significa, ¿no? ¿Cuánto más tiempo te vas a quedar por acá, ¿no? How much, cuánto, longer, más tiempo, will you stay, te quedarás, here, aquí, ¿no? Entonces voy a escribirlo por acá. Bueno, va a quedar un poquito, ¿cuánto más tiempo? Voy a ponerlo en minúscula para que, ¿cuánto más tiempo te quedarás por aquí? Por aquí, por acá. Tenemos dos en español para utilizar. Va. Mejor lo voy a poner así. Para que no... Ahí está. Entonces, ya teniendo el significado en español claro, ahora tenemos que tener clara la idea. Y es por esto que lo ideal... Lo ideal es que esta frase la hayas visto en un video, en una conversación, ¿vale? Donde tú viste que la persona le preguntaba a la otra esta, pero porque le gustaba o porque querían salir o se estaban conociendo y querían hacer planes, etc. O sea, tiene que haber una intención de comunicación, algo que vaya más allá de solamente traducir por traducir porque estoy practicando inglés, sino porque hay una historia que se cuenta detrás, ¿vale? Que quede clara la idea. Entonces, ya teniendo claro la idea, ahora lo que vamos a hacer es practicar pronunciar y entonar, ¿no? Vamos a entonarlo tal cual como si estuviéramos interesados en saber esta pregunta, ¿no? Entonces, primero pronunciamos, ¿no? How much longer will you stay here? ¿Sí? How much longer will you stay here? Y luego de pronunciar, lo que hacemos a continuación es entonar, ¿no? Y la entonación y el sentimiento van muy cerca de la mano. Entonces la entonación va a ir algo así como que, como es una pregunta, ¿no? Va a ir algo así como que, How much longer will you stay here? ¿Sí? Ojo, algo que quieres hacer aquí es, como esta frase la estás aprendiendo de un video, de una conversación, lo que quieres es intentar imitar el sonido que está haciendo. Aquí un paréntesis. El ser humano como tal, la forma en la que aprende idiomas es siempre escuchando, repitiendo e imitando. Escuchas la frase, la repites, pero buscas decirla tal cual como la estás escuchando. Por eso es que las personas que vivimos en ciertas zonas tenemos todos una manera de hablar muy parecida. Y en otras zonas, y en otros países, y en las ciudades dentro de los países, etc. ¿Por qué? Porque cuando tú eres niño, tú escuchas la forma en la que hablan otras personas y no solamente copias la forma en la que se pronuncia, sino que también imitas la entonación. Y es por eso que en Medellín la gente habla de una manera, ¿no? En Bogotá hablan de otra manera, en Ciudad de México hablan de una manera, en Jalisco hablan de otra manera, ¿no? En Buenos Aires hablan de una manera, en otra ciudad de Argentina que no me sé nombres hablan de otra manera, y así, en Perú también, en Lima hablan de una forma, en el norte hablan de otra forma. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es siempre imitar. Entonces es importante que al momento de hacer este ejercicio tú también estés imitando la forma de hablar, ¿va? La entonación con la que se dice. Entonces repetimos la frase How much longer will you stay here? ¿Sí? Tal cual como la escuchamos en el video. Y por último viene la parte de sincronizar con la idea, y esta es la parte más importante, ¿vale? A ver. Esa es la parte más importante. Quiero ver que se esté grabando todavía. Vamos a ver. Aquí no se estaba viendo la frase completa. ¿Por qué es la parte más importante? Porque es aquí donde tu cerebro hace la asociación entre el sonido que estoy haciendo y la idea que comunica, ¿sí? Es aquí donde tu cerebro hace la asociación entre el sonido que hago y la idea que comunica. Entre el sonido que escucha y la idea que comunica. Entonces es aquí donde yo tengo que ponerme a pensar en qué situación yo utilizaría esta frase y por qué. Y vivir esa situación tan real como si fuera posible en el momento en el que estoy practicando la frase, ¿sí?
Recuerda que mi cerebro está asociando el sonido que yo hago con la boca con la idea. Entonces ahora necesito sentir esa idea. Necesito sentir ese deseo de preguntarle esto a alguien. Entonces aquí puedes utilizar un recuerdo en tu pasado donde tú hayas comunicado esto en español, que es lo que yo hago con mis alumnos, ¿no? Busca un recuerdo en tu pasado donde tú le hayas utilizado esta pregunta. ¿Qué era realmente lo que tú querías conseguir con esta pregunta? Vamos a suponer de que tú esta pregunta se le hiciste a una chica con la que querías salir porque la habías conocido recién en una aplicación de citas y ella estaba de viaje en tu país y habían salido, se habían llevado muy bien y tú querías volver a verla. Y tú le hiciste esa pregunta, ¿sí? Entonces, en base a ese recuerdo, nosotros vamos a practicar esta frase enfocándonos en comunicar la idea. Y nos vamos a imaginar esa persona frente a nosotros, de nuevo, esa chica que conociste y lo mucho que querías volver a verla. Y la vas a ver frente a ti tan clara como puedas. Y le vas a decir, "How much longer will you stay here?" ¿Sí? Lo que puedes hacer aquí es primero repetir lo que tú dijiste en español con las palabras que vinieron en ese momento a ti. Y ojo, no te digo, dilas tal cual como está la traducción en español, no, sino que enfócate en la idea. ¿Cómo te enfocas en la idea? Imagínatela frente a ti. Tú quieres saber hasta cuándo se queda para poder pasar más tiempo con ella. Y ahora simplemente habla, no pienses en las palabras. Siente, abre la boca y deja que las palabras salgan solas. Vas a ver en el 100% de los casos que no van a salir estas mismas palabras. Van a salir las palabras naturales tuyas, que pueden ser de repente, oye, ¿y hasta cuándo te quedas por aquí? ¿No? Oye, ¿cuánto tiempo más vas a estar acá? Pueden salir palabras distintas, ¿no? Entonces es importante que reconozcas aquí cómo esa idea genera palabras diferentes en español. Entonces, una vez que ya nos enfocamos en sentir la idea y salieron las palabras en español, aquí lo que vamos a hacer es ahora olvidarnos del español, vamos a enfocarnos en volver a ver a esa persona, imaginar que esa persona habla inglés perfecto y le vamos a decir esto con esa misma intención, como si la tuviéramos de frente otra vez, o sea, frente a nosotros otra vez. Y le vamos a decir, "How much longer will you stay here? How much longer will you stay here?" ¿Sí? Y es ahí donde tu cerebro está asociando el sonido que haces con la boca con la idea. Y esto lo está guardando de manera inconsciente. Ahora, cabe resaltar que esto no es magia ni nada por el estilo, así que es importante que practiques esto todos los días. No es que lo hagas una vez y, perfecto, ya hablo inglés. No, tienes que hacerlo todos los días. Pero lo estás haciendo de forma correcta. Y es aquí donde evitas el problema de querer traducir mentalmente. Porque cuando tú escuches esta frase otra vez después, como tú ya sabes pronunciarla, tu cerebro ya ha hecho la asociación de idea-frase, la vas a entender sin necesidad de traducirla. Va a venir esa sensación de, oye, quiero saber hasta cuándo se queda esta persona porque quiero salir con ella. Entonces, hay esa asociación interna, inconsciente. Nosotros cuando estamos hablando no estamos pensando en palabras y frases de forma consciente, es una respuesta inconsciente. Otro tema es que si tú ya vas más avanzado con el inglés, al hacer este tipo de ejercicios con suficientes frases, tu cerebro va diciendo, ok, mira, el inglés como tal lo puedo usar para expresarme. Entonces ya no va a querer ya no va a depender del español como el único medio para expresarte, sino que ahora tiene recuerdos tuyos donde en el pasado has expresado ideas con frases en inglés, con sonidos en inglés. ¿Sí? Recuerda, nosotros hacemos sonidos y va a decir, ok, mira, pues podemos pensar en inglés, ¿no? O sea, cuando digo pensar en inglés me refiero a de una vez una idea que tienes en mente convertirla en una frase en inglés. Entonces es de esta manera que tú llegas a hablar el inglés de forma natural, ¿va? Sé que esto puede ser un poco complejo, como que Giancarlo, ok, quiero hacer esto, pero no tengo el material, tiene completo sentido lo que me dices, pero yo ya estoy más avanzado y siento que lo que me falta quizá no es exactamente esto, o no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Si tú vas empezando desde cero o ya llevas cierto vocabulario, pero todavía traduces mucho mentalmente cuando te hablan, quiero contarte que tenemos un reto de 60 días para que en 2 meses elimines esto, esa traducción mental elimines. Que en 2 meses puedas entender el suficiente vocabulario como para que cuando te hablen entiendas. Estos 2 meses vamos a trabajar con mi mentoría, reto de 60 días de inglés al natural, donde nos vamos a reunir al inicio una vez por semana, luego una vez cada 2 semanas.
Vamos a tener un total de 6 reuniones durante esas 8 semanas. Y yo te voy a ir indicando cómo aplicar todo el contenido. Vamos a practicar en vivo algunas cosas. Va a ser una tutoría grupal. Y toda la información de este reto lo vas a encontrar aquí debajo. ¿Sí? El reto tiene un valor de $127 si quieres participar. Incluye una garantía de que en 60 días vas a estar hablando el idioma. Vas a estar entendiendo, perdón, el idioma de forma natural. Si es que vas empezando desde cero o si estás en intermedio, pues vas a dejar de traducir mentalmente. Y pues hay un descuento en este momento donde te voy a permitir ingresar solamente por 97. No por 127, sino por 97. Si quieres toda la información, simplemente escríbeme al WhatsApp de aquí abajo y yo te voy a mandar toda la info. Ahora, si tú estás en un punto más avanzado, este reto ya no te va a servir tanto. ¿Por qué? Porque probablemente tú ya no traduces mentalmente. Tú ya entiendes el inglés en inglés. Y si ese es tu caso, lo que toca es trabajar tu speaking de forma personalizada. Hay 8 pilares que son súper importantes trabajar de forma personalizada, porque puedes estar cometiendo algunos de esos, puedes estar no tener bien alineado uno de esos 8 pilares. Entonces, nosotros en nuestra tutoría personalizada lo que hacemos es guiarte semana a semana para que dejes de tener estos bloqueos que, como te decía al inicio, puede ser un bloqueo interno, emocional, por miedo a equivocarte, puede ser que sientes que tu inglés no es suficientemente bueno, ¿no? O sea, un bloqueo emocional. Puede ser que traduces mucho antes de hablar. Puede ser que te falte quizá un poco de vocabulario, que suele ser muy pocas veces es que te falte vocabulario, porque si tú ya eres capaz de entender cuando te hablan en inglés y no logras expresarte, conoces el vocabulario, pero no has generado suficientes recuerdos tuyos expresándote en inglés. Y bueno, pueden ser distintas cosas y todo esto pues lo trabajamos de forma personalizada. Y es lo que yo te recomiendo. Para personas que están avanzadas es lo que yo te recomiendo. Pero si vas empezando o vas en intermedio, pues el reto te va a ir excelente. ¿Va? Entonces, eso es básicamente lo que quería explicarte en esta clase. Que entiendas realmente cómo funciona el hablar, aprender a hablar un idioma. Y que puedas hacerlo por tu cuenta, ¿sí? Ahora, como te digo, tengo toda esta información que puedo entregarte en el reto o en la tutoría, que va a hacer tu proceso mucho más sencillo. Pero también tienes mucho contenido gratuito en mi canal de YouTube, ¿sí? Entonces, eso sería todo en este video. Espero que haya quedado clarísimo esto. Esta es la base de todo. Tú entiendes esto, lo aplicas y es imposible que no hables inglés. Lo puedes usar con el chino, con el japonés, con el alemán, con el francés. Lo mismo es. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un proceso natural como nosotros aprendemos idiomas. Y yo lo he estado aplicando con el alemán, no de forma tan consecutiva, pero lo he estado aplicando y he aprendido algunas frasecitas y puedo entender un poquito de alemán sin necesidad de traducir ni nada. Y lo he hecho sin siquiera saber cómo se escribe el alemán porque lo he hecho a puro audio. Es una locura. Entonces, eso sería todo por este video, chicos. Espero que les haya quedado súper claro. Mi nombre es Giancarlo Romero y para mí es un placer compartirte esta información. Solo queda que la apliques y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.